El día de hoy vamos a tratar un tema interesante que es el referente a la génesis del modelo neoliberal en nuestro país. Este modelo que tiene como autor al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, quien asumió la presidencia de la República en el año de 1982. Aquí el suscrito ubica un parteaguas entre lo que fue la época post-revolucionaria en nuestro país y lo que va a ser el modelo neoliberal. Tenemos, por un lado, al partido en el poder, al Partido Revolucionario Institucional, que fue creado en 1929 por el general Plutarco Elías Calles, siendo presidente de la República, y quien hizo un partido político para gobernar desde el propio poder. Por eso es la razón de que haya durado 70 años ininterrumpidos en la presidencia de la República. Después viene el modelo neoliberal que comentaba, surge con el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. En la época postrevolucionaria tenemos que el país tenía una política con sentido social, con un enfoque totalmente de beneficio a las clases populares, a la sociedad mexicana. Es en esta época cuando se crean las instituciones del Estado mexicano más importantes en toda su historia. Así vemos cómo surge el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, el FOBISSSTE, el Banco de México y algunas empresas públicas como lo es Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales, Teléfonos de México y muchas otras que tenían como encomienda llegar con sus beneficios a la sociedad en general. Fue una época en que la sociedad mexicana vivió sus mejores tiempos. Aquí también ubicamos lo que es el modelo o la época de la economía, del momento de estabilización del país. En el modelo neoliberal viene un movimiento de privatización de todas las empresas públicas y de muchas instituciones de la República, que veían como, de acuerdo a sus principios, la necesidad de privatizar todas estas empresas. Así surge lo que podemos llamar la contrarrevolución. Con este movimiento neoliberal se acaba el espíritu de la Revolución Mexicana, que dio lugar a la Constitución de 1917, que llegó a todos los mexicanos y bajo la cual muchos de nosotros obtuvimos beneficios, esencialmente en el aspecto de la educación, la salud y muchos servicios públicos. En este momento se deja de hablar de los ideales de la revolución y por decreto surge la necesidad para los del modelo neoliberal de hablar únicamente de libre mercado. Todo lo veían como una solución para la economía y para la sociedad. Aquí vemos cómo el Partido Revolucionario Institucional hace un maridaje con el Partido de Acción Nacional y, de acuerdo a sus necesidades y a sus principios, coinciden en este modelo neoliberal. De tal forma que hay una fusión entre estos dos partidos y el poder lo van a compartir. Aquí podemos ubicar en el año 2000, cuando llega a la presidencia de la República, el licenciado Vicente Fox Quesada, y que después viene otro miembro del Partido Acción Nacional, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Dos gobiernos panistas que hicieron más de lo mismo, hicieron lo propio que hacía el PRI, con el partido hegemónico en el poder, una misma línea, la privatización de todas las empresas públicas y de muchas de las instituciones que se habían creado con un sentido social. Los políticos
aquí fueron relegados por sus ideales en la Revolución Mexicana. Y viene el grupo de los tecnócratas, que son los técnicos en economía, quienes se consideran como los sabios, como los que saben todo, como los que son iguales o similares a los científicos, a ese grupo de científicos que asesoró al general Porfirio Díaz dentro de la dictadura. En sus 30 años de porfiriato, los científicos hicieron lo que supieron hacer. Las grandes empresas. Fue la época en que las clases sociales fueron totalmente marginadas. Por eso viene la causa de la Revolución Mexicana. La necesidad de reivindicar muchos derechos, sobre todo derechos humanos, de los mexicanos. Aquí tenemos, desde luego, que las transnacionales fueron las grandes empresas que, de acuerdo a los tecnócratas, podían solucionar los problemas del país, sobre todo desde el punto de vista económico. En la época de los neoliberales, todo es en función del libre mercado. Aquí empiezan a desaparecer las pequeñas empresas mexicanas que se habían gestado, los pequeños comercios, sobre todo aquellos ubicados en los barrios, en las colonias de los pueblos y las pequeñas ciudades. Todas estas familias mexicanas fueron desplazadas. Se les privó de la oportunidad de dedicarse a su actividad fundamental, que era el comercio. Aquí los tecnócratas asumen su papel de defensores del modelo neoliberal. Fueron preparados en muchas universidades extranjeras. Asumieron la responsabilidad del país y nos llevaron a donde nos encontramos. Los tecnócratas son los hombres que se consideran como los sabios, como los que pueden solucionar los problemas del país. Aquí hacemos un paréntesis y nos preguntamos, ¿quién fue Miguel de la Madrid Hurtado? Miguel de la Madrid Hurtado fue nieto de Enrique O. de la Madrid, un porfirista, gobernador de Colima en la dictadura de Porfirio Díaz. Cuando cae Porfirio Díaz, en 1911, cae Enrique O. de la Madrid como gobernador de Colima también, porque llega la Revolución Mexicana. Esa revolución que inspiró a los mexicanos a hacer una gran transformación en el país, y donde nos formamos, gracias a ella, muchos de los mexicanos que hoy podemos hablar con libertad. El modelo neoliberal, desde luego, que embona bien dentro del pensamiento económico y político de Porfirio Díaz. Es una regresión al pasado, es un retorno a la historia, a la época del porfiriato, donde aquí vemos que los presidentes, todos tecnócratas, que gobernaron al país dentro del modelo neoliberal, que viene de 1982 hasta el 2018, fueron presidentes que han sido juzgados por la historia de la sociedad mexicana. Están moralmente reprobados, porque el modelo neoliberal nos dejó un país sumergido en la pobreza, una clase política sumergida en la corrupción, una concentración de la riqueza nacional en pocas manos y un país lleno de pobres. También nos dejan como consecuencia un problema de inseguridad para la sociedad mexicana del cual no podemos salir adelante. Este modelo neoliberal es parte de ese imperio de la impunidad que el de la Voz maneja en su libro, El imperio de la impunidad. Todo está bien siempre y cuando existe impunidad. Es un sector reducido de la sociedad mexicana el que quiere este modelo. Por otro lado, estamos la gran mayoría de los mexicanos,
deseosos de un cambio, de transformación total y absoluta en el país, para que la economía, sobre todo, llegue al bolsillo de todos los mexicanos. Este es un anhelo que tenemos en el actual gobierno. Esta es la gran tarea del actual presidente de la República, que tiene que asumir su responsabilidad histórica, que tiene que darle respuesta a la sociedad mexicana. No la puede traicionar. Es el momento de los grandes cambios en la sociedad mexicana. Es el momento de los grandes retos para resolver los problemas nacionales que nos dejó el modelo neoliberal. Este es el momento en que debemos de asumir nuestra responsabilidad, todos los ciudadanos. Aquí nadie debe quedar fuera. Todos debemos ser incluidos, porque esta es nuestra tarea, la tarea de los mexicanos. Y sobra decir que los tecnócratas se equivocaron. Por eso hoy surgen movimientos como Frena, que buscan retomar el poder del imperio de la impunidad. Es bueno que la sociedad tome conciencia y que todos podamos tener criterio para juzgar entre lo bueno y lo malo, entre los vicios de un gobierno que aprovechó la ignorancia y la pobreza de la gente y un gobierno que tiene como reto fomentar la cultura y la educación para que todos los mexicanos tengamos libertad. Libertad en todos los ámbitos de la vida para tener metas y tener una sola sociedad para todos, con los mismos beneficios. Que no haya excluidos, porque esto es atentar contra los derechos humanos de los mexicanos.